a la constituyente. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto que este país necesite una constituyente para resolver los problemas que nos aquejan. Nuestros problemas que nos aquejan es, por ejemplo, la ingobernabilidad que tiene el país en el área del magisterio. No se va a arreglar con una constituyente. También tenemos el problema de una crisis económica y un déficit fiscal que tampoco se va a arreglar con una constituyente. Tampoco se va a arreglar con una constituyente el problema que tenemos en el tema de salud, en el tema de medicina y la escasez de medicinas y la poca servicio médico que prestan en todos nuestros centros de salud. Tampoco se van a arreglar con una constituyente. Y tampoco vamos a lograr que exista un buen gobierno con una constituyente. Entonces, todas esas cosas que pudiéramos nosotros señalar, no lo vamos a arreglar con una constituyente. Una constituyente, de acuerdo a nuestro esquema jurídico y nuestro sistema democrático, lo único que tiene como objetivo, que se podría señalar, es que se quieran quedar en el poder y que se quiera implementar un sistema de gobierno que no sea el democrático, sino cualquier otro. Entonces, ¿por qué destruir lo que tenemos? ¿Por qué no reconstruir dentro de lo que hemos logrado caminar dentro del país en 30 años de democracia que hemos tenido? Yo he criticado muchísimo que en 30 años de democracia no hayamos alcanzado a tener un país desarrollado. Es cierto, los partidos tradicionales no han cumplido a la nación todas sus promesas de campaña que han tenido, yo lo reconozco muy bien, y precisamente el Movimiento Auténtico Nacionalista lo ha señalado dentro del Partido Nacional. No nos hemos ido a formar un grupo separado o otro partido diferente para poder decir o contradecir o tener una posición crítica. Le hemos hecho dentro del partido, que es mucho más difícil, Marvin. Bueno, me gusta conocer pues sus propuestas claras, ¿verdad? Porque también he visto algunos candidatos a diputados que hacen propuestas prácticamente como que fueran a llegar a ser presidentes, y un diputado no puede ser tan amplio, su propuesta debe ser dentro de su labor, que va a ser la labor de legislar. Bueno, tenemos la posición del Movimiento Auténtico, considera que no es factible la Asamblea Nacional Constituyente. El Partido Libre sí lo considera. Ya vamos a conocer la opinión de don Gabo, pero cuando se habla de la Asamblea Constituyente, en el caso de la propuesta de Libertad y Refundación, ¿cómo se convocaría? ¿Quiénes la integrarían? ¿Cuánto tiempo debería durar? Son algunas interrogantes que lo dejan a uno pendiente, claro, para saber cuál es el verdadero propósito de esta Asamblea. Bueno, en primer lugar quiero referirme a lo que dijo el abogado Gabo Jalil. Creo que no es cierto que el Partido Liberal haya sido la panacea de las soluciones de los problemas de Honduras. De hecho, hoy somos el segundo país más pobre de Latinoamérica, somos el cuarto país más corrupto, el país más violento del mundo, ¿verdad? O sea, 400.000 niños en desnutrición, casi 1 millón de jóvenes sin trabajo, 5.5 millones de hondureños en la pobreza, casi en la línea de la indigencia. Entonces, no, con lo que dijo aquí el abogado, con mucho respeto, con todo lo que dijo, esto debería ser un país, un gran país, una potencia, con lo que ha dicho el abogado Gabo Jalil, y creo que no es cierto. Los resultados ahí están. El bipartidismo que se ha compuesto con el Partido Liberal y el Partido Nacional, lo que nos han dejado solamente son problemas sociales, nos han dejado corrupción, nos han dejado un montón de cosas. Ahora bien, es que quería decir eso. Sí, solo ahora me quiero... Es que solo quería consultar porque hay percepción de algunos analistas que Libre, dicen, es una fracción del Partido Liberal. ¿Es realmente un partido nuevo o Libre nace del pueblo. Libre no nació en la oficina de un candidato o de un empresario. Libre nació en la calle cuando los liberales, ¿verdad?, expulsaron, le dieron un golpe a uno de los mismos, ¿verdad? Cuando a su propio presidente, salido de las filas liberales, ¿verdad?, le mandaron al ejército y lo expulsaron a otro país. De ahí sale Libre, sale de los toletazos que recibió la gente en la calle, sale de los asesinados por la policía y el ejército, sale de los encarcelados por protestar contra el golpe de Estado. De ahí sale Libre. Y el Partido Libre
aunque esté don Manuel Zelaya Rosales al frente, aunque esté doña Xiomara Zelaya al frente, le pertenece al pueblo hondureño, y si usted va a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier aldea, así se lo van a manifestar. Ese partido le pertenece al pueblo hondureño, y una muestra de eso es que hay 4 movimientos, ¿y sabe qué hacen? Que la gente ha violentado la división de movimientos y hoy están apoyando a todos. Hoy los diferentes candidatos de diferentes movimientos pueden estar en una reunión. ¿Por qué? Porque el pueblo está exigiendo que haya unidad. El pueblo dice, no, este partido es de nosotros, aquí no nos pueden venir a imponer absolutamente nada. ¿No haría una alianza? Esteban Handel promueve, dice que la posibilidad de una alianza con el Partido ahora, Liberal y Libre. Nosotros estamos en este momento con nuestros 4 movimientos dentro del Libre. Las alianzas, si vienen después, será el partido que decidirá si entran o no entran. Ahora, en cuanto a lo que decía la abogada Lafosé, que me parece que tiene algunas propuestas buenas. Por ejemplo, me gusta lo de la independencia del fiscal general, aunque yo lo podría ampliar. Libre dice, no, es la independencia de todo el sistema de administración de justicia, no solamente el fiscal general, porque para que funcione la justicia en Honduras, tiene que estar todas las piezas independientes. Sí, pero la Corte Suprema de Justicia tiene que ser independiente. El Tribunal Superior de Cuentas tiene que ser independiente. La Procuraduría General, la Procuraduría General del Ambiente tiene que ser independiente. El Instituto de Acceso a la Información tiene que ser independiente. Si solo dejan al Ministerio Público independiente, la justicia no funciona así. Yo he sido administrador de justicia. Tiene que estar todo el engranaje bien, como dicen, bien aceitadito para que pueda funcionar. Entonces, en algunas partes estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que le tengan miedo a la Asamblea Nacional Constituyente, porque eso los vuelve más conservadores de los que ya lo hemos conocido. No quieren cambios, ellos quieren seguir con lo mismo, quieren seguir poniéndole parches al sistema para que no cambie nada. O sea, hacer cambios para que no cambie absolutamente nada, y este pueblo que está esperanzado en un cambio se quede únicamente en otros 4 años, en otro proceso electoral, y qué bonito ir a votar por gente que al final no nos va a representar. No, al pueblo hay que darle poder, independientemente de su ideología política, independientemente que sea de izquierda, que sea de derecha, hay que darle poder. ¿Por qué? Porque es el pueblo que al final es el que sufre de las malas actuaciones de los gobernantes. Entonces aquí nosotros nos queremos asumir, ¿verdad?, el poder de decidir sobre una gran mayoría que es la que sufre. Hoy la mayoría es la que está sufriendo. Hoy no es el político el que está en el Congreso, hoy no es el ejecutivo el que está, el presidente de la República, hoy no es el presidente de la Corte Suprema de Justicia el que está sufriendo, hoy está sufriendo el pueblo hondureño. Entonces hay que darle poder a ese pueblo. Yo he hablado acá, Asamblea Nacional Constituyente no para que se elija por la eternidad una persona, no, es para que el pueblo decida. Yo digo, hay que reglamentar el artículo 5 de la Constitución de la República, que lo aprobaron con bombos y platillos, pero no lo han querido reglamentar porque no le quieren consultar al pueblo. No es la abogada Lafosé, no soy yo, no es el abogado Gabo Jalil el que va a decidir si va a haber una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Por qué? ¿Quiénes somos nosotros para decidir si hay o no hay una Asamblea Nacional Constituyente? Sí. Eso lo tiene que decidir el pueblo hondureño, si quiere o no quiere. Si quiere, hay que ir. Si no quiere, pues no hay que ir. Sí, bueno, está la propuesta de Libre. Sí, no, Gabo. Yo le digo al abogado Yari, con todo respeto, pues que los partidos no están diseñados para ser panacea dentro de la sociedad. Si tal vez su partido quiere presentarse como tal, pues tenemos que tener cuidado que los dos grandes, probablemente los dos más grandes males en Latinoamérica históricamente ha sido la corrupción y el populismo demagógico. Y en ese aspecto yo creo que cualquier persona o partido o organización que le venga a proponer a la sociedad, como dice el abogado Jerry Dixon, panaceas a través de una Asamblea Nacional Constituyente, o se engaña a sí mismo o engaña al pueblo. Porque no es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que nosotros vamos a solventar problemas de décadas o de centenios de iniquidad en nuestra sociedad. El desarrollo nacional no pasa a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Estas Asambleas Nacionales Constituyentes son como unas apetecibles franquicias políticas que he visto que han nacido del Cono Sur y que lo único que han logrado es hacer que ciertos líderes que eventualmente son legítimamente electos y legítimamente permanezcan en el poder y se conviertan en una especie de dictaduras democráticas con un corte ideológico que no está dando el resultado en sus propias sociedades. Yo creo que lo que existe cuando se propone una Asamblea Nacional Constituyente es que se está buscando pervertir y quebrantar lo que yo llamo y lo que se le llama los fundamentos de la República Democrática. Se quieren trastear esos fundamentos de la República Democrática. Es cierto lo que dice Yairi, hubo un presidente que fue electo por el pueblo, por su partido,
que nunca hubiera llegado a ser presidente, de no ser por el Partido Liberal de Honduras, que lo respaldó, y que quiso, de alguna manera u otra, con un grupo de personas, pervertir en primer lugar los fundamentos democráticos del Partido Liberal de Honduras y después pervertir los fundamentos democráticos de la República, entrando en confrontación con el resto de la sociedad hondureña, entrando en colusión con algunos sectores ideológicos de la izquierda latinoamericana, financiado, haciendo caso omiso, invalidando los otros poderes del Estado legítimamente establecidos, autoproclamándose vocero del pueblo hondureño cuando nosotros no elegimos un dictador, nosotros no elegimos un príncipe, nosotros no elegimos un sultán, nosotros no elegimos un emperador, nosotros elegimos un presidente por un tiempo definido por un marco definido de tiempo y con poderes limitados. Entonces, en ese aspecto, lo que tenemos que aprender, yo creo que convocó al ejército. En primer lugar, Yari, fue el presidente Manuel Zelaya. Desgraciadamente, yo estuve adentro, yo conozco muy bien la historia, abogado, y le quiero decir que la primera persona que convocó al ejército fue el presidente Zelaya, cuando de manera forzosa e ilegal quiso que el ejército acompañara el manejo de esa cuarta urna sin la aprobación del Congreso Nacional y sin la aprobación del Tribunal Supremo Electoral, lo cual es un abuso de poder. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reafirmar nuestros valores democráticos porque, abogado Dixon, las democracias no solo se promueven, las democracias hay que defenderlas. Con el ejército. Las democracias se defienden en primer lugar con la educación política y con líderes que ejerzan autorrestricción en su conducta y que sepan cuáles son las limitaciones de su poder. Pero cuando estos líderes pervierten el Estado de Derecho, hay que mandar al ejército. No hay que mandar al ejército. Está el artículo 239 de la Constitución de la República. ¿Usted es abogado? Y se aplica, no soy abogado. ¿Estado de Derecho? Sí. ¿El Estado de Derecho se hizo valer. ¿Sabe qué? El derecho a la defensa, el debido proceso. ¿Dónde queda todo eso? Pues mire, le voy a decir una cosa, y el debido proceso y el derecho de una población entera a poder vivir ¿Para en qué son los democracia tribunales? versus la de un individuo. O sea, hay que mandar el ejército para resolver los problemas en Honduras. El ejército no ¿Dar fue golpes de mandado Estado? para resolver problemas de Honduras, Yari, discúlpeme. El Pero ejército el ejército intervino dio a un golpe de petición del Estado. presidente, el ejército tuvo que tomar decisiones al final, según su mandato constitucional. Recuerde que el mandato constitucional del ejército de Honduras ¿Dar golpes de Estado? hacer valer la soberanía jurídica y la soberanía constitucional y la soberanía física del Estado. Es un mandato constitucional. Pero en ninguna parte dice dar un golpe de Estado. Pero es que no hubo un golpe de Estado aquí. Bueno, aquí lo que hubo un presidente que faltó a la ley, violó la ley, abusó de su poder y el artículo 239 entró en mecanismo, entró en acción de manera inmediata. Y no soy abogado como usted, pero sí tengo sentido común. Recuerde que no se necesita ser ingeniero para cambiar un foco de luz en una lamparita. No hay que ser parroquialista en este aspecto. Quería conocer la opinión también de la abogada. Bueno, sabemos que este tema de... No, es que este aspecto, yo quisiera terminar nada más mi participación más bien en este aspecto, porque les voy a decir una cuestión, es que es terrible cuando vienen políticos a decirle a la patria, nosotros somos los santos que nos venimos a crucificar por ustedes para desarrollarlos a ustedes, para darle justicia social, cuando las sociedades, el Estado no existe para desarrollar a la sociedad, el Estado es un elemento coadyuvante, el Estado existe para defender a la sociedad y para representar y para administrar la justicia. Solo las sociedades se desarrollan a sí mismos. Y claro, existe el Estado también, el Estado que participa en lo que es el proceso de inclusión social, que es para generar un ambiente de oportunidad. Pero eso en teoría está bonito, pero ustedes cuando usted está en el Congreso, cuando usted está en el Congreso, eso que está diciendo se les olvida totalmente. Pues a mí no se me olvidó, discúlpeme. Yo los he visto a ustedes en el Congreso y no han hecho absolutamente nada. Yo no soy diputado ahorita, discúlpeme. Pero ha estado en el Congreso. Estuve, y ese discurso no lo pone en práctica. Yo doy cuenta por mi legislación. Yo estaba ahí arriba, cuando usted estaba abajo en su susodicha, no sé qué es lo que fue, ayuno que estaba usted ahí. ¿Y por qué no apoyó usted el engavestamiento de casos de corrupción? Hombre, yo nunca apoyo engavetamientos de casos de corrupción. Me permite que le interrumpe, disculpe. Bueno. Pues usted está emitiendo juicios valorativos aquí sin saber. Mire, usted tiene que analizar cuál fue, por lo menos a tipo en particular, mi gestión como diputado para criticarla, porque yo la puedo defender, y se la voy a decir, se la puedo defender a capa y espada. Me permite, don Gabo. ¿Y sabe qué? Yo voy a defender mi democracia, y sabe qué, si yo llego hoy al Congreso, yo aquí voy a tener uno que va a defender los fundamentos democráticos de la República, uno que va a defender esta Constitución y que se va a
oponer a cualquier intento de querer llamar a una constituyente. ¿Y va a mandar el ejército? No, yo no tengo por qué mandar el ejército, ni yo mando en el ejército, ni mandaba en aquellos días en el ejército. Quien mandó al ejército fue Manuel Zelaya Rosales en aquellos días, señor. Me permite, don Gabo, porque se nos está yendo rápido el tiempo. Vemos que este tema de la crisis política pues todavía divide el país. Y usted puede pensar, usted televidente, tiene que formar su propio criterio. Lo importante es que ahora, por el caso de Libre, está una nueva fuerza política que siguió el proceso y está la opción electoral. Y si se hace un cambio, usted está a favor de la constituyente, vote por Libre. Si está en contra de la constituyente y considera que no es necesario, está la opción todavía del Partido Nacional, el Partido Liberal. Y todavía en las generales van a haber muchos más partidos, son 9 partidos los que van a disputarse la presidencia en las generales, es decir, la opción está en el pueblo y considero que eso es lo importante, que se haga por la vía democrática, por la vía del voto y que ahí se esclarezca una vez por todas si la opinión de la mayoría es que ocupamos una constituyente o ocupamos otras alternativas que pueden ofrecer los otros partidos, la Alianza Patriótica, el PAC, la UD, la Democracia Cristiana, el PINU. En fin, hay muchas opciones y eso es lo importante. Ya vemos cada una de las propuestas y usted se forma su propio criterio. Y yo, como les digo, en todos los partidos políticos hay personas capacitadas y a mí me gusta ver un Congreso con diferentes opiniones como las que tenemos acá. Ya vemos lo que pasa con un Congreso que está prácticamente un Congreso. Es importante, sí, se debe debatir para no aprobar leyes. Y es refrescante, pero... yo participé en muchas conferencias internacionales sobre qué había pasado en el país, si había sido un golpe de Estado o no, que no es el debate primordial. Yo siempre he debatido de que no hubo un golpe de Estado. Cuando a usted, le voy a poner un ejemplo práctico que puede entenderlo con mucha facilidad la población. Si usted encuentra que un delincuente lo está atacando, y atacando a su mamá y la está apuñalando, usted utiliza cualquier medio posible para defender la integridad física de su madre. Pero usted no le va a pensar en ese momento de ir a poner la denuncia al fiscal general de la República mientras están matando a su mamá. Usted utiliza todas las defensas posibles para conservar la integridad física y que su mamá no le pase nada. Pues cuando estamos en un sistema como el nuestro, una institucionalidad democrática, donde peligraba, porque la forma en que lo estaba manejando el expresidente Zelaya no era la correcta, entonces un mecanismo de control que tiene nuestra Constitución se le denomina defensa colectiva. La defensa colectiva está precisamente en el artículo 5 y 4 de nuestra Constitución y la limitante es con el 239. ¿Qué significa? Cuando la Constitución le dice a usted que ningún presidente de la República puede permanecer más allá, entonces el presidente cesa inmediatamente. Cuando se utiliza la palabra cesa, significa que termina de manera abrupta, en el buen sentido de la palabra, y se deslegitima su ejercicio como tal. Entonces, ese mecanismo de control es automático. Ahora, la salida de él es otra cosa, pero él ya había roto el sistema al ponerse frente a una desobediencia de una orden del Poder Judicial. Pero ese es un punto. Solo se nos agota el tiempo, entonces le doy 3 minutos para ya sus conclusiones, para tener espacio para ellos. Mis conclusiones son las siguientes. Que se podría señalar es que se quieran quedar en el poder y que se quiera implementar un sistema de gobierno que no sea el democrático, sino cualquier otro. Entonces, ¿por qué destruir lo que tenemos? ¿Por qué no reconstruir dentro de lo que hemos logrado caminar dentro del país en 30 años de democracia? Nuestros centros de salud tampoco se van a arreglar con una constituyente y tampoco vamos a lograr que exista un buen gobierno con una constituyente. Entonces, todas esas cosas que pudiéramos nosotros señalar no lo vamos a arreglar con una constituyente. Una constituyente, de acuerdo a nuestro esquema jurídico y nuestro sistema democrático, lo único que tiene como objetivo, ¿ya?, que hemos tenido. Yo he criticado muchísimo que en 30 años de democracia no hayamos alcanzado tener un país desarrollado. Es cierto,
los partidos tradicionales no han cumplido a la nación todas sus promesas de campaña que han tenido. Yo lo reconozco muy bien. Y precisamente el Movimiento Auténtico Nacionalista lo ha señalado. También tenemos el problema de una crisis económica y un déficit fiscal que tampoco se va a arreglar con una constituyente. Tampoco se va a arreglar con una constituyente el problema que tenemos en el tema de salud, en el tema de medicina y la escasez de medicinas y la poca servicio médico que prestan en todo a la constituyente. Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto que este país necesite una constituyente para resolver los problemas que nos aquejan. Nuestros problemas que nos aquejan es, por ejemplo, la ingobernabilidad que tiene el país en el área del magisterio. No se va a arreglar con una constituyente.